me aguanto la cabeza, se me parte por atrás. Reparto cartas. Llegamos al último tramo de Entre Líneas y lo prometido, vamos a recibir con muchísimo gusto también hoy a Diego Labat, que es el representante del Partido Nacional en el directorio de la empresa petrolera uruguaya, de ANCAP. Labat, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con la propuesta de ajuste que iba a presentar el oficialismo? ¿Tiene información de por qué la semana pasada finalmente no bajó esa alternativa? No tengo información de por qué no bajó. En principio se iba a tratar el jueves, así se había anunciado, pero bueno, no se trató y por ahora está a la espera, ¿no? El gobierno, o el oficialismo mejor dicho, ha insistido en la necesidad de incrementar los valores, o por lo menos así trascendió. De hecho, se hablaba de un porcentaje incluso del 6%, que incluso además sería diferencial. ¿Sus números dicen que no son necesarios estos ajustes? A ver, mis números no es que diga que no son necesarios. Yo lo que creo es que dada la situación de ANCAP, dado todos los números que se han hecho públicos en estos días o en estas últimas semanas, me parece que antes que hablar de cualquier aumento de precios, lo importante sería dar señales de cierta austeridad. ¿Por ejemplo? A ver, bueno, por ejemplo con el tema de los gastos, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, el año pasado en honorarios y contrataciones se gastaron 85 millones de dólares. Publicidad bastante, unos 10 millones de dólares. Hay varios rubros que se ha gastado, yo entiendo en exceso, porque aparte no solo los importes, sino las tasas de crecimiento. Los honorarios crecieron un 33% del 2013 al 2014. Entonces, pensar en aumentar tarifas sin esas señales de austeridad me parece que no es responsable y a mí yo me sentiría de alguna manera convalidando lo que se hizo en años anteriores, que creo que no corresponde. Ahora, pero ¿no eran honorarios justificados que se necesitó específicamente, tal vez, o puntualmente por parte de la empresa para contratar algún servicio en particular? A ver, puede ser que estuvieran justificados. Ahora, tan en exceso son que de hecho el directorio, yo no formaba parte en ese momento, pero el propio febrero pidió una reducción importante y dictó una resolución que había que hacer rebajas en forma importante en varios rubros, honorarios, horas extras, un montón de rubros, con lo cual, digo, esa es la prueba del 9 de que en realidad se precisaba bajar. ¿Y queda margen para seguir bajando? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso hay señales de austeridad a la interna de ANCAP y hay señales de austeridad también con temas fiscales. Es decir, en enero, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, puso un adicional al IMESI de 4,75%. Eso también fue una señal hacia cargar todavía más costos a los precios de los combustibles. Entonces, yo creo que hay espacio, sí. Yo creo que hay espacio y que creo que ante la ciudadanía es importante dar esas señales de austeridad antes de pensar en cualquier aumento. Eso me lleva a preguntarle si usted cree necesario, por ejemplo, modificar la paramétrica, buscando un mejor equilibrio entre lo que es impuesto y costo para la empresa petrolera. A ver, yo creo que la paramétrica se puede ajustar cosas. Ahí yo voy a ser muy preciso en esto. Creo que hay que ser muy cuidadoso con cómo es el procedimiento que uno razona. Hasta ahora, o lo que se ha reclamado, incluso ha habido algún legislador que lo ha dicho, que en la paramétrica no se reconocen ciertos costos de ANCAP. Exacto. Eso que en algunas cuestiones puntuales puede ser cierto, yo creo que el problema es cómo se razona, porque uno no puede decir todos los costos de ANCAP los meto en la paramétrica. ¿Eso que me lleva? Que cualquier cosa en la cual yo gaste, esté bien o esté mal, la trasladado a precio. Cuando en realidad yo lo que debiera decir es, bueno, a ver, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio en el cual los combustibles le van a llegar al consumidor uruguayo, al productor uruguayo, y lo va a hacer competitivo? Y después tenemos que ver qué costos podemos incurrir y qué costos no, para que el precio llegue a un precio competitivo. El racionamiento tiene necesariamente que ser al revés. Si no, si uno lo único que hace es que todo lo que gasta lo mete en el precio, va a llegar un momento en el cual, sobre todo los sectores productivos, pero también el consumidor final, van a tener problemas para pagar los combustibles. Pero de todas maneras, desde la oposición en el directorio, ¿se va a proponer eventualmente modificar los criterios de la paramétrica para, por ejemplo, evaluar esto que tú estás diciendo ahora? Yo creo que hay algunos espacios para proponer. Hay cuestiones que no necesariamente son por el directorio, pero por ejemplo, algunas exoneraciones en temas fiscales que hoy están, por ejemplo, el sector productivo está limitado en deducir el IVA al gasoil. Hay algunas cosas que supongo que eso pueden hacer espacio.
Después la paramétrica, bueno, sí, evidentemente si hay costos, si los costos son justificados, está bien que estén ahí adentro de la paramétrica. Eso tiene que ser y tiene que ser transparente. Que justamente es lo que no ha tenido la paramétrica, pues no la conoce nadie, ¿no? Bien. Volviendo a los gastos, ¿encontró desde su llegada gastos superfluos que, más allá de esto que usted señalaba, que como decíamos, pueden tener alguna justificación, como el caso de los honorarios o de la propia publicidad, pero gastos menores, menudencias, digamos, ¿ha encontrado ya en su tiempo de presencia en el directorio? Y bueno, hay muchos que sí, ¿no? Hay muchos que sí. Son menudencias, yo por eso no quisiera entrar en los detalles, pero sí, uno ve que hay gastos en exceso en algunas cuestiones. ¿Por ejemplo? A ver, bueno, lo de publicidad yo creo que es bastante claro, ¿no? O sea, hay 10 millones de dólares entre todas las empresas de ANCAP, cuando ANCAP es verdad, en algunas áreas es competitivo, pero en muchas otras no. Entonces yo creo que ahí es un espacio que hay para bastante, para conseguir muchos ahorros. Cortar publicidad no monopólico, digamos. Claro, exacto. Después yo creo que en el tema de gasto de personal también hay espacios. Ha estado muy en discusión las horas extras. A veces esas cuestiones que se hablan públicamente, las horas extras, hay horas extras yo creo que en exceso. Se discutió mucho el número, está bien, y yo lo dije desde el primer momento, hay muchas horas extras que no son, o muchas horas, si no quieren no las llamamos extras, que se usan por nocturnidad, que se trabajan los sábados y domingos. Hay un montón de cuestiones que hacen que si no la refinería no funcione. Eso está bien, no se puede tocar. Después hay muchas horas extras que también hacen al funcionamiento de ANCAP, que si no ANCAP hoy no funciona, tampoco se pueden tocar. Pero probablemente haya muchas otras que sí se pueda tocar. Entonces, y digo, y tan es así que, bueno, en la resolución de febrero del directorio prevé un recorte de 25% de horas extras. O sea que las horas extras es un ejemplo de cosas que hay que tocar. Bien. El déficit del 2014 fue superior a 320 millones de dólares. ¿Tiene usted una estimación de cuánto ha sido, por ejemplo, en el primer semestre del 2015? No tenemos números del primer semestre. Yo tengo alguna estimación de aspectos que puedo considerar. Por ejemplo, la famosa diferencia de cambio hoy ya está en niveles parecidos a los del año pasado. O sea, con la evolución de 3 pesos y algo que lleva el dólar en lo que va del año, y bueno, ya ANCAP por ese concepto ya lleva perdiendo entre 130 y 140 millones de dólares. Después hay otras cuestiones que no, porque bueno, por ejemplo, el ajuste importante de precios que hubo en enero hace que eso sea esperable que el resultado sea mejor por el ajuste de precios que hubo en enero. Ahora, entonces, solamente por la diferencia cambiaria estamos hablando de unas pérdidas de 130 millones. Sí. Ajá. Urge una desdolarización rápidamente de la empresa. Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que es una cosa sana. Si bien algún colega ha mencionado por ahí que bueno, que no necesariamente haya que desdolarizar, yo tengo mi opinión personal es que hay que desdolarizar por lo menos buena parte de la deuda. La estrategia de utilizar derivados al futuro, usted viene de un banco que incluso siendo gerente usted lo promocionaba de alguna manera, ¿hay que aplicarlo también acá en ANCAP? A ver, el efecto es el mismo, o sea, o tomar deuda en pesos o, si la toma en dólares, cubrirla con algún seguro de cambio, ¿no? ¿Sí? Creo que cualquiera de las dos opciones tiene el mismo efecto. O sea, la idea es que lo que en definitiva termine debiendo ANCAP sean pesos, ¿no? El Ministerio de Economía anunció que va a intervenir directamente, digamos, para asesorar a la empresa y lo que tiene que ver con la deuda de ANCAP. ¿Cómo le cae eso al directorio y a la oposición en el directorio? Porque es una intervención del Gobierno Central sobre un ente autónomo. Sí. A ver, lo que hoy es un instructivo de OPP que se ha hecho público. Ese instructivo de alguna manera marca ciertas pautas a las tareas y a los gastos que tienen que hacer las empresas públicas, las inversiones. Yo creo que hasta ahí es razonable. Creo que lo único que tenemos que tener cuidado es con que no se pase por arriba la necesaria autonomía que tienen que tener las empresas públicas. Digo, obviamente con estos números y con lo que impactan estos números, y bueno, evidentemente uno entiende la preocupación que hay desde el lado del Ministerio, del OPP, pero bueno, creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos en no pasarse de los límites cada uno de su lado, ¿no? ¿Se puede decir que va a poner un ojo para que no se violente justamente esa autonomía? Y bueno, yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Obviamente, uno lo que no puede hacer es oídos sordos, ¿no? Cuando ve estos resultados, evidentemente que
que cuando le ponen límites desde el Ministerio de Economía de lo que se puede gastar, y evidentemente hay que escuchar y ver que convalidan lo que hablábamos hoy, ¿no? De que hay un gasto excesivo. Hablando justamente de los gastos, ¿qué se va a hacer con el avión de ALUR? Se hablaba por allí de la posibilidad de conseguir otro organismo para de alguna manera compartir los gastos de mantenimiento. Sí, la verdad no tengo información, no se ha tratado en el directorio de ALUR, sé lo que trascendió por la prensa de que hay intenciones de venderlo, pero no se trató y bueno, evidentemente habrá, en los servicios de ALUR estarán pensando en eso, por ahora no se trató. Bien, ¿es necesaria una comisión investigadora, cree usted? Porque se ha dicho que de alguna manera establecer una comisión investigadora sobre el déficit de ANCAP es desacreditar, entre comillas, el trabajo que hizo la oposición en los últimos 5 años, donde tuvo representantes tanto blancos como colorados. Está bien. En los primeros 5 años de este gobierno no hubo directores de la oposición. En el gobierno pasado sí, había un director blanco y uno colorado, y ahora yo soy el único por el Partido Nacional representando a toda la oposición. Yo creo que son tareas distintas. Yo no voy a opinar sobre lo que si amerita o no la comisión investigadora, creo que eso es tarea del Parlamento, pero creo que claramente son 2 tareas distintas, es decir, una cosa es lo que hacemos los directores de la oposición, donde nuestro ámbito de actuación se ciñe al directorio y lo que podemos hacer en la empresa. Evidentemente que si el Parlamento entiende que hay razones para investigar, para eso, bueno, el problema del Parlamento va por otros carriles, yo por eso no me meto, no digo ni que esté bien ni que esté mal, creo que son ámbitos distintos lo que haga el Parlamento de lo que hagan los directorios, ¿no? Creo que pueden ser hasta complementarios, si se quiere. ¿Se podría eventualmente llegar a la justicia ordinaria por este caso del déficit? Yo qué sé, yo creo que eso lo determinará la comisión investigadora una vez que empiece a actuar, ¿no? Digo, primero que se vote, y bueno, si se vota la comisión investigadora, ahí se verá cómo sigue el camino, ¿no? Bien, Diego, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Es con muchísimo gusto que, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana. Chao.